En el 2022, pues falleció la reina Isabel. Y entonces, pues el siguiente... Santi lo sigue lamentando. ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Sean bienvenidos a su podcast favorito, No Seas Idiota, su alternativa para desinformarse y desidiotizarse. Iñaki, te veo muy fresco ahí. Nos estás recibiendo este año 2023 bien fresco. Bien fresco aquí en la playita, en Acapulco. Con una chelita, ¿no? Una chelita, un clamatito. ¿Cómo es que se llama la cerveza con tomate? No es no es tomate, es clamato. Bueno, pero... Clamachela. Eso. Es un Eso jugo de tenía. tomate con almeja. Y... ¿contiene almeja también? Uh-huh. No Sí, sabía sí, eso. sí. Sí, yo me lo he tomado aquí en Madrid, pero... O sea, solo me lo he tomado que sí con... con tomate, clamato, eso. Limón y picante, ¿no? Sí, le echan salsita tabasco, pero también le echan condimentos Maggi, salsa Maggi y salsa inglesa. Ajá. Es más, Ajá. yo lo probé una vez cuando fuimos en Madrid al sitio este, ¿cómo es que se llama? En Madrid, que dijiste que los tacos son súper buenos. Ah, los carnales. Los carnales, pero que son súper caros también. Sí, vaya que Sí, sí. son burda caros. Bueno, Iñaki, estamos aquí en este concepto telemático por primera vez. Vamos a ver qué tal surge todo esto. A ver qué Estoy tal. grabando yo por aquí, aunque no lo parezca, esta es mi cámara. Estoy viendo aquí Iñaki, pero esta es mi cámara. Y bueno, nada, vamos a hacer los próximos episodios así, ya que Iñaki está en México y yo me encuentro aquí en Madrid, entonces, bueno, nada, espero que no haya ningún problema y bueno, espero que si hay delay o hay alguna interrupción nos las pasen. No la perdonen, por favor. Bueno, Santi, cuéntame qué pregunta me traes hoy. Bro, yo te tengo una pregunta que es un poco típica, a lo mejor la gente se lo sabe, a lo mejor hasta tú te la sabes. ¿Cuáles son las series más vistas en Netflix en toda la historia? Uf, no tengo idea, pero seguramente La Casa de Papel, la de la serie esta... era coreana la serie, la de Ajá. Squid Game. Ajá. Y no sé qué otra. Bueno, o sea, no vas mal. Squid Game es la primera. Ok. O sea, es la primera en la posición. Y todos estos datos son directamente de las fuentes de Netflix, desde la base de datos de Netflix. La temporada Sí. 1 del juego Calamar es la más vista en toda la historia, casi por una buena diferencia. O sea, los primeros 28 días del juego Calamar fue reproducida unas 1.650 horas. No, 1.650 millones de horas. Ah, wow. Es Luego está muchísimo. Stranger Things, Ajá. siguiéndole por detrás, La Casa de Papel, Lucifer. O sea, me parece... No me suena mucho la mayoría de las series, casi todas obviamente son gringas, pero... Gringa, sí. Sí, pero está interesante, la verdad que... No, y lo está interesante súper es cool. que en el top, o sea, en el top 3 creo que mencionaste, 2 de las 3 pues no son gringas y eso que es una productora No, y mucho eso está más cool. agringada. Está cool. Sí, eso está cool. Obviamente La Casa de Papel es como que una serie que terminó pegando mucho. Mucho. Y bueno, la temporada 5, que creo que es la última, no me acuerdo muy bien. Sí, creo que la temporada 5 es la última. Fue la más reproducida porque es súper épica esa. ¿Tú has visto La Casa de Papel? Sí, me gusta. Me gusta la Sí, neta. sí. Bueno. Llegó un punto donde Eh, ya chole, pero... Sí, no, pero justamente yo estaba diciendo eso como que La Casa de Papel, ya la quinta temporada está un poco forzada, pero es que terminaron muy bien la serie. Sí, O sea, le total. dieron un buen final. Pero sí, si sacaban otra, ya se pasaron. Ya. Ya. Que Ya iba a seguramente lo ser pensaron, pero... ya iba a ser un Grey's Anatomy ahí forzado, literal. Sí. Mariano Bueno, está viendo ahí la pregunta que yo te tengo es... Está medio X, pero la voy a lanzar porque me pareció A ver, interesante. Está muy teta, a pero ver. está muy interesante. Eh, ¿Sabes que en Estados Unidos hay 50 estados? Sí. ¿Qué letra del abecedario no aparece en en todos estos estados? O sea, hay una letra del abecedario que no está en ninguno de los nombres de estos 50 estados. Solo O una. sea, pero no es la inicial.
No, no es la inicial. Es una letra que no aparece en ninguna parte de los Ok, nombres de ok, ok. los 50 estados. Iba a decir la X, pero la X aparece de Texas. Mamá, no me mates. Exacto. Eh, bro, la Z, No. ¿no? La Z sí está, por ejemplo, Arizona. Arizona, está Arizona, es verdad. Bueno, ya ¿Cuál? te la suelto. ¿Cuál? Es la Q. La Q, ok. La Q no está. Sí, es verdad. Un dato teto, pero bueno. Está bueno. ¿Dónde lo leíste? Eh, la, ne- la verdad, en una de estos listados de... Oh, 50 datos interesantes, no sé qué. Y bueno, está bueno. La Q, bueno, ya saben que la Q no aparece en los nombres de los estados de USA, entonces, bueno, eso es. Exacto. Está interesante, está interesante. Está Pues típico, muy te estás bien. tomando una cervecita, en una mesa y puedes lanzar ese dato. Y quedas Así crack. es. Así Es más, es. se lo Después lanzas a del un guiri, desayuno. se lo lanzas a un guiri que no lo sepa y dices, Oh, vaya. literal. Literal. Bueno, Sant, cuéntanos Este, de qué es el tema hoy. bueno, hoy, bueno, ya para que no lo sepa, estamos en el 2023. Estamos en el 2023 y bueno, eso conlleva a que, bueno, obviamente un poco de superstición de que nos va a traer este año, de que, bueno, está encaminado más o menos con la misma progresión y la misma agenda que ha venido surgiendo del 2022, pero en este episodio vamos a tratar de plantear los eventos y sí, más relevantes que pueden suceder o que verídicamente van a suceder en este 2023 y bueno, comentarlos, dar nuestra percepción un poco sobre lo que puede ocurrir y obviamente esto es a modo de tráiler o de introducción porque esto lo vamos a ir desarrollando también a lo largo del año con episodios individuales para cada uno de los casos. Pero bueno, como un... A ver qué nos espera del 2023, literalmente. Entonces, Exacto. y bueno, nada. No sé, Iñaki, si quieres empezar tú diciendo algún datico que investigaste. Claro, pues a ver, hay varias cosas. Como les dijo Santi, solo vamos a dar ciertas pinceladas, no profundizar mucho, pero creo que una de las más interesantes es la coronación del rey Carlos III. Como sabemos, en el 2022 pues falleció la reina Isabel y entonces pues el siguiente Santi lo sigue lamentando. En el Yo me siguiente acuerdo, estábamos en la universidad, literal, cuando pasó eso, y todo el mundo que, bro, literal, los periodistas entraban a donde estaba creo que al hospital donde estaba la reina Isabel, vestidos de negro. Y todo el mundo y sí, que ya se murió, todo se el mundo murió. de nuevo orden mundial, qué Sí, locura. Sí, 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 sí. sí. Y todo el mundo puso a la pobre viejita en las historias, weón. Literal, literal. Ah, Pero bueno, entonces van a coronar a Carlos III, pues que es quien le toca, ahora sí por el linaje, la corona. Y esta coronación va a ser el 6 de mayo en la abadía de Westminster. Y de hecho va a ser como la primera coronación real, claramente, en el siglo XXI. Pero lo que es interesante es ver si este nuevo rey va a ser capaz de seguir logrando mantener ese funcionamiento, esa alianza, ese poder político que tiene con todos los miembros de la Commonwealth. Porque algunos analistas lo que dicen es que probablemente este rey no vaya a ser tan simpático, no le caiga bien a todos estos países, sobre todo los pequeños, que forman parte de la Commonwealth. Entonces, ¿hasta qué punto estos países van a querer seguir formando parte de la Commonwealth? Y pues estas ideas también vienen un poco ligadas a que creo que el año pasado, creo que, no me acuerdo si era Barbados o Bahamas, Barbados, creo, Barbados, creo que salió de la Commonwealth. Bueno, no me acuerdo bien qué isla, pero una isla caribeña salió de la Commonwealth. sí. Entonces es probable que otras quieran salir de ella. Sí, sí.
claro, es importante, de alguna manera es una de las pocas características o pocas jurisdicciones que tiene el rey de Inglaterra, en este caso y ahora. Y bueno, realmente son una de las pocas tareas que puede cumplir ya un rey en una monarquía parlamentaria o en un gobierno con una figura monárquica como jefe de Estado, que es mantener la unión del país o la O unión de de todos sus los países aliados, exacto. de sus países aliados. Sí. Entonces, bueno, Muy sí, bien. va a ser interesante. Sin duda mi abuela lo va a ver. Sin duda mi abuela La va a mía ver esa igual. coronación. La Sí, sin mía duda mi abuela igual. no se va a Venga. perder la coronación. Yo me acuerdo cuando, eh, sí, cuando fue el entierro de la difunta reina, que bro, la gente es fanático. Claro, es que si tú te pones a ver, la reina Isabel fácil es como que una figura de la cultura pop ya, ¿sabes? No es que Sí, es total. como, o sea, es como que ya una figura, es como la reina Isabel y Michael Jordan, ¿entiendes? Sí, sí, O sí, sea, sí. literalmente están ahí, pues. Y ya Sí, sigues la marcaron reina Isabel, mucho la época de sí. nuestros abuelos, de nuestros padres, incluso un poco de nuestra juventud, ¿no? No, y había gente tipo que la reina Isabel ha vivido, no sé si la primera no. No, la Primera Guerra Mundial no, pero la Segunda Guerra Mundial, una cantidad o sea, la disolución de la Unión Soviética, el COVID, la crisis económica, o sea, la reina Sí, Isabel ha vivido todo. muchas cosas. Y bueno, ahí estaba, pues, ahí estaba, me imagino comiendo almendras hasta sus últimos días de vida. Literal. Entonces, bueno, ya Bueno, está. el siguiente tema, yo creo que va a ser otro muy interesante, es sobre qué va a pasar con el juicio de Trump. Como Uh, sabemos, en 2022 como que se le abrió una carpeta donde se le acusaba como por 4 delitos principales, algunos relacionados con el motín que sucedió a la Casa Blanca, otros con pues las trampillas que pudo hacer a la hora de su elección, el caso de Cambridge Analytica y todo eso. Y ahora también se dieron cuenta de que en el 2020, creo que fue en ese año, declaró pérdidas en sus empresas, entonces no pagó impuestos, entonces también es probable que se le acuse de algo similar. Y bueno, también sabemos que se buscó hacer un panel de jueces que sean neutrales supuestamente sobre Trump, entonces es muy interesante todo este tema, porque no sé, no sé qué vaya a pasar, pero a mí me gusta pensar que o sea, no es que me guste pensar, pero si lo van a acusar de alguno de estos delitos, pues puede haber un conflicto civil bastante interesante y polémico en Estados Unidos, porque sabemos que Trump movilizó a muchísima gente muy extremista, los mismos que hicieron lo del motín de la Casa Blanca. Entonces, analizar esto va a ser bastante sí. interesante. No sé qué opinas, Santi. Sí, o sea, ya hay antecedentes de movilizaciones así con la que hubo al asalto al Senado, creo que fue, o al Capitolio. Al No me Capitolio, acuerdo. sí, al Al Capitolio, no a Capitolio. Casa Blanca, al Capitolio. Al Capitolio. Al Capitolio. Llegamos a salir con otra nota Iñaki. Sí, No seas idiota. aquí no. Sí, el Creo que al Capitolio. Capitolio. Y bueno, ya obviamente hay antecedentes de eso. Me acuerdo cuando le allanaron la casa Trump para buscar, creo que una casa en Miami que él tenía, Sí. para buscar Ah, eso también. documentación. Sí, eso yo me acuerdo que estaba yo en Estados Unidos y lo estaba hablando con mi padrastro y qué locura. De verdad que Sí. obviamente eso, claro, ahorita vamos a hablar de un poco de elecciones que nos esperan en el 2023. En el caso de Estados Unidos este año, nada más hay unas elecciones, creo que a final de año, a mediados de año, en donde se van a elegir los gobernadores de 3 estados, creo que de Kentucky, no me acuerdo qué otros 2 estados, pero obviamente eso sirve también para medir un poco con qué tanta fuerza puede ir el Partido Republicano para las Sí. próximas elecciones que van a haber en los Estados Unidos, que se espera un regreso de Trump. Sí, y también Eh, lo interesante sobre el juicio de Trump es hablar y ver un poco lo de los tiempos políticos. Con esto me refiero a que probablemente ahorita que estamos muy alejados de las elecciones para, no sé, la futura reelección de Biden o no, o sea, para las futuras elecciones presidenciales,
pues lo interesante es ver que probablemente los demócratas quieran extender el juicio lo más pegado Claro. al final de año para que si el juicio tiene un veredicto que acuse a Trump por alguno de estos delitos, pues eso le va a perjudicar mucho al Partido Republicano y a esta ala más extremista, digamos, nacional populista del Partido Republicano. Entonces probablemente los demócratas están jugándole ahí para extender y empujar más este tiempo de que se dé el veredicto. Sí, eso es muy buen análisis para de alguna manera sirva como un clivaje del voto Exacto. o como un punto importante a tener en cuenta a la hora de votar que este juicio o estas acusaciones que se le están haciendo a Trump lo afecta electoralmente y sería una buena jugada por el Partido Demócrata tratar de extender y que el veredicto pueda hacerlo más cercano a las elecciones, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, también Trump, si de alguna manera, esto es lo que dicen también varios analistas políticos y medios de comunicación, que si realmente el Partido Demócrata no logra conglomerar una acusación contundente a Trump, Trump también Sí. se puede dar rédito de esto y decir que lo están acusando, que lo están tratando de censurar, porque sabemos que Trump también es experto yendo contra todo este tipo de Moviliza mensajes, ¿no? mucho. Moviliza mucho al hombre, tiene medios. Pero bueno, sí, muy interesante. Obviamente lo tocaremos a lo largo del año, le vamos a hacer seguimiento a este personaje y obviamente se viene este año algún episodio de la política estadounidense porque Así es. es la más pura que hay. Ok. Sigue tú. Iñaki, ¿qué te parece? Que sé que también quieres hablar un poco de China. Ujú. Sí, 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 o sí, sea, porque totalmente. últimamente China ha sido un poco controversial en cuanto a que, por una parte, el COVID está peor que nunca en China ahora mismo. Sí, Creo que es uno de los pocos países que siguen con restricciones fuertes hacia su población correcto. con el tema del COVID. Y bueno, obviamente esto ha convulsionado. Ha proporcionado que el aceleramiento económico que ha tenido China en los últimos años se haya estancado un poco. O sea, hay que tener en Totalmente. cuenta que hace 20 años China, en un país quizás que posiblemente se puede embarcar a estar en vías de desarrollo económico, pero que en los últimos años, gracias a los tratos comerciales y sobre todo a la buena mano que ha tenido Xi Jinping, pues el crecimiento económico de China ha sido bastante grande en los últimos años, siendo de los países que más ha crecido. ¿Qué pasa? Que el crecimiento no es infinito y ya como que está tocando un poco techo China en cuanto a su crecimiento. Entonces, bueno, obviamente esto del COVID también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, total. Obviamente las limitaciones del COVID que aún siguen vigentes afecta al consumo interno y lo que se hace dentro del país en cuanto a materia económica. No sé Totalmente. si, no sé si tienes algo más Sí, o que decir sea, con respecto a eso. interesante ver, o sea, en primer lugar eso, que una de las razones por las que China, una de las probables razones más bien, porque no sé si sea el 100% no verídico, es una de las razones por las cuales China pues sigue teniendo muchos contagios, es porque se dice que pues su vacuna no es muy eficaz, porque es un poco pues, barata y no tan buena, porque creo que no utilizan la misma tecnología que otras vacunas, la tecnología creo del mRNA o algo así se llamaba. Entonces, pues, además de que China pues tiene muchos núcleos de población donde se concentra muchísima población, entonces, bueno, hay muchísimos contagios. Creo que ayer o hace unos días fue uno de los picos más altos de contagio. Eh, y el gobierno de China pues lleva pues ya varios años desde el inicio de la pandemia pues con las políticas de restricción, ¿no? De cero COVID o algo así se llamaban. Y pues lo interesante es ver, o sea, qué va a hacer China para que ya no hayan estos picos de contagios y también ver cuál va a ser su apertura económica al mundo,
porque sabemos que pues China, como dijo Santi, es ahorita uno de los actores internacionales, uno de los países más importantes en cuanto a la economía, uno de los países que puede ayudar a otros a su desarrollo, uno de los principales núcleos de comercio y todo eso. Entonces va a ser muy interesante ver qué estrategias utilizan para volver a ser líder, para volver a estar en la agenda económica. Y otra cosa de China interesante es que en 2022 hubieron varias como manifestaciones dentro del Partido Comunista China. Como sabemos, China solo es gobernado por un partido, y pues hubieron varias, digamos, no manifestaciones o incongruencias, digamos, con el presidente actual, con Xi Jinping, pero él, muy inteligente, como que, no sé si jubiló, logró cambiar varias personas que estaban en contra un poco de él, entonces se dice que ahora tiene más apoyo dentro del partido, y como que sí realzó esa fuerza dentro del partido hacia él. Y sí que hay pequeñas manifestaciones de estudiantes, de ciertos grupos civiles que se quieren levantar en contra de él, pero se cree que son muy pequeñas, y hay analistas que dicen que esto no va a escalar a mayores. Sí, o sea, también hay analistas políticos que, o sea, obviamente es la dictadura de Xi Jinping ha pasado en los últimos años a ser un poco más el aparato dictatorial chino, a ser una figura más personalista hacia la figura de Xi Jinping. Sí. Entonces dice que gracias también a estas presiones internas y estos movimientos que han habido dentro del partido, ha resaltado más la figura de Xi Jinping. También hay que darle reconocimiento de alguna manera que Xi Jinping ha sido la persona que ha llevado la batuta en todas estas negociaciones económicas con el exterior que ha tenido China. Sí. Entonces, bueno, obviamente súper sospechoso el sistema democrático de China. Muy. Tengo un primo que ama China, entonces bueno, desde aquí le mando un saludo. Ay, sí, saludos. ¿Te acuerdas que hablaste con él con Federico? Panísima. Sí. Pero bueno, o sea, vamos a ver qué pasa también con China. No es que China esté fuera de la agenda económica, sigue siendo, si no me equivoco, segunda potencia económica, pero ya no ha tenido una subida económica tan grande como ha tenido en los últimos años, ¿no? Y esa tendencia se ha habido observada desde inicios de la pandemia. Correcto. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con China y bueno, también obviamente le haremos seguimiento. Sí. Y bueno, antes yo creo de pasar a elecciones o a más datillos pequeños sobre la agenda de 2023, creo que pues es fundamental hablar súper rápido de Rusia y Ucrania. Ajá. Porque sabemos que sigue en guerra, ¿no? Rusia y Ucrania. Sabemos que Ucrania no ha cedido, ni creemos que va a ceder la zona del Donetsk, que es como de las más disputadas y donde más enfrentamientos creo que ha habido entre Rusia y Ucrania. Y bueno, que esto ha tenido muchas repercusiones económicas en toda la Unión Europea o el espacio europeo. Y no sé, ¿tú qué puntas? ¿Tú crees que este año acabe esa guerra o que sea una de esas que vaya a seguir por los años y los años? Bueno, yo obviamente desde mi punto de vista personal, de lo que yo he podido, aquí no me voy a estar bajo ningún estudio ni ningún comentario político económico, yo creo que no. O sea, yo creo que ya Rusia, en el momento que lanzó la primera bala en el territorio ucraniano, ya no va a dar vuelta atrás. O sea, y creo que esto puede terminar muy mal, en el sentido de que, o sea como sea, la guerra va a conllevar a cosas malas. Así sea que efectivamente en 1 o 2 años Rusia retire sus tropas o que acepte que perdió de alguna manera la guerra, porque creo que eso es lo que va a terminar pasando. Yo no creo que ni de chiste Rusia vaya a terminar ganando esa guerra, debido a que la gran parte de la comunidad internacional respalda al territorio ucraniano y al presidente Zelensky, y aún así algunos socios de Rusia, como es el caso de China, tienen una posición bastante neutral, porque precisamente todo es un proceso concadenado. Es decir, ahorita vamos a ver, cuando explique sobre las crisis humanitarias y las crisis alimentarias,
todo es concadenado en el sentido de que la guerra afecta a todo el mundo. Así es. En asuntos económicos, en asuntos comerciales, en transportación de bienes económicos. Entonces, bueno, siento que las grandes potencias económicas mantienen una posición neutral, quizás exceptuando Estados Unidos, que obviamente está de alguna manera respaldando al gobierno de Zelensky. Pero o todos los miembros de la OTAN. Sí, exacto. Recuerden que estamos hablando de la OTAN. Y bueno, yo creo que va a terminar en algún momento ganando, si se puede decir ganando, pero vamos a decir con las piezas en su mano el gobierno de Zelensky o el territorio ucraniano sobre Rusia, pero no este año. Sí, no creo que termine. Yo creo que aquí lo fundamental también, además de eso, de ver un poco si cambia alguna dinámica internacional en cuanto a quienes apoyan o no a Ucrania o a Rusia, es de lo poco que nos llegue información de ver qué está pasando dentro de Rusia. Claro. Porque ahí pueden haber muchos factores de cambio. Sí. Pero sí, es muy incierto sacar conclusiones ahorita, la verdad. Claro, es que justamente yo si soy sincero, he dejado de investigar un poco durante estos últimos 2 meses sobre qué ha seguido pasando. Obviamente leo como que los highlights de las noticias más importantes con respecto a lo que sucede en la guerra, pero no me he informado como antes lo hacía día a día en Twitter, así que me metí a los foros y todo para ver qué se estaba sucediendo en la guerra. Porque es muy complicado seguir de la información a eso, precisamente por lo que hemos hablado durante el podcast, que también la saturación de información, en donde el 80% de las cosas que le son falsas o están sesgadas, o el 90%, de alguna manera satura, y es complicado seguir un tema así. Es complicado. Totalmente. Entonces, bueno, también hay que darle un poco de respiro, y bueno, o sea, tratar de bueno, también entender de que la información funciona así y que bueno, o sea, todo va a su tiempo. Correcto. Pero pasemos página al siguiente. Sí. Bueno, yo quería hablar un poco, o sea, yo tengo otros 2 temas que considero relevantes, o sea, uno son las elecciones, que me gustaría dejarlo de último, y ahorita me gustaría hablar de una cuestión que según la ONU es de gran relevancia para este año. O sea, para los que no sepan qué son los objetivos del desarrollo sostenible, son unos objetivos, creo que lo expliqué en el primer episodio, pero bueno, son unos objetivos que propuso la ONU para el año 2030, creo que los propuso en el 2015 para el año 2030, que son unos objetivos en donde hay distintos, ¿no? No me acuerdo cuántos son exactamente, pero hablan de hambre cero, promover la igualdad social, enseñanza, o sea, hay una serie de objetivos. Los voy a tratar de decirle a Mari que los ponga aquí para que los puedan ver. Pero bueno, la cuestión que plantea esos objetivos de desarrollo sostenible es que son concadenados, en el sentido de que unos dependen de otros, ¿no? Exacto. Y precisamente en este año la ONU hace referencia a que la seguridad alimentaria y la crisis humanitaria a nivel mundial se va a ver muy afectada por las cuestiones directas del cambio climático, la desigualdad de género y los conflictos armados que han sucedido durante todo el mundo, ¿no? Según las Naciones Unidas, la base de datos de las Naciones Unidas, casi 340 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en el año 2023. Si esto lo llevásemos a la población de un país, este sería el tercer país más poblado del mundo. Y esto es un aumento entre el 20, hay unas organizaciones que lo estiman entre un 20 y un 25% respecto a los datos del 2022, que es bastante. No estamos hablando de 5 años, estamos hablando del 2022 al 2023, que se estima que entre un 20 y un 25% más de personas van a necesitar ayuda humanitaria, ¿no? Y que precisamente todas estas personas, casi el 80% de las personas que necesitan esta ayuda humanitaria habitan en territorios donde la guerra está constantemente día a día en su vida. Obviamente la guerra en Ucrania de alguna manera afecta también a todo esto, en el sentido de que gran parte de las donaciones y de los recursos están siendo aportadas a la guerra de Rusia y Ucrania
en cuanto a alimentos, armamento, y todo eso es dinero que se va a la guerra y no está siendo llevada a todos Justo. estos territorios que, O sea, que hay otros necesitan. territorios donde la guerra no está tan mediatizada como el conflicto de Yemen Exactamente. o Exactamente. los conflictos en Myanmar o en Libia. O sea, hay muchos conflictos, ¿no? Que Sí. cero reciben la misma cantidad de recursos. Que es muy difícil ponerse a decir, ay, no, mejor lleva este dinero acá o este acá, No, claro, porque es pues todos complicado. necesitan. Pero la realidad es que pues dentro de esta repartición del dinero, pues hay países que no reciben mucho. No, Están no, en la mierda. y precisamente aparte de que no se han destinado los suficientes, ay, ya se me va a cerrar esto, y que ok, no se cerró. Aparte de que no se están destinando los suficientes recursos, Ajá. la UNO estima que los precios van a ser un 44% más altos antes de la pandemia. Es decir, esto debido a la inflación y a la demanda que pueden haber sobre estos bienes. Ahora las donaciones y las ayudas económicas que pueden dar países van a ser un 44% más Claro, costosas, ¿no? claro. Entonces, bueno, es muy complicado todo. También tenemos la cuestión al otro lado del charco con respecto a los talibanes, que no permiten que las mujeres vayan en Irán, que no permiten que las mujeres vayan a la universidad, aparte de la crisis Qué alimentaria mal. que puede haber. Entonces todo es un proceso concadenado. El cambio Sí. climático también obviamente afecta. Eh, entonces, bueno, hay que estar pendiente de todo esto sobre las crisis humanitarias. También hay migraciones masivas, eh, prácticamente día a día. Y bueno, también el mensaje que quiero dar aquí es que veamos una perspectiva a veces más lejana de lo que sucede en Occidente, ¿no? Porque, como decía Iñaki, hay cuestiones que están más mediatizadas y menos mediatizadas. Y por ejemplo, la guerra de Ucrania con Rusia lo tenemos claro todos los días porque lo tenemos aquí al lado, ¿no? Por ejemplo, hablando en el caso de español, aunque también en Venezuela, en México, se escucha bastante porque está en Occidente, ¿no? Y entonces son países hermanos, entonces nosotros comparecemos con ellos. Pero durante años han habido distintas guerras en Medio Oriente en donde no se les ha dado la suficiente voz. Ha habido una serie de inquebrantables violaciones a los derechos humanos y no se les ha, o no se les ha dado sobre todo el apoyo, sí de los medios, pero quizás no con tanta contundencia de la comunidad internacional y Sí, sobre todo nosotros como individuos, ¿no? Que eso yo creo que es lo más importante. así es. Entonces, sí, bueno, estar atento a eso. También obviamente iremos tocando los ODS, NSI, no seas idiota, está comprometido con los objetivos del desarrollo sostenible y bueno, aquí estaremos en el 2030 para hacer un episodio para ver si se cumplieron o no. A ver qué tal. ¿Cuánto falta? Estamos en el 2007 años. 7 añitos, 7 añitos. Bueno. Episodio 1 de 2030. A ver si se cumplieron los ODS o no. Literalmente, lo firmo. Vamos a tener en 7 años. 29 años. Sí. Oh. Y luego van a sacar otros objetivos distintos, ¿sabes? Porque antes estaban los objetivos del Millennium, que Ajá. eran para, sí, para unos objetivos que se ponían en los años 2000, que también lo había dicho. Luego de esos objetivos, que creo que la fecha topa era el 2015, y luego del Exacto. 2015, los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces en el 2030 van a ser, no sé, Los objetivos amigos cool y a todos unidos, algo así. Exacto, exacto. Ok. Exacto. ¿Sabes qué? O sea, tú y yo pues, somos latinos y siempre tenemos como el contexto latinoamericano muy presente. Y creo que un reto en el 2023 va a ser todo el tema medioambiental, ¿no crees? O sea, Sí, va de la mano también con lo que desde dijo ahora. México hasta la Patagonia, hay muchísimos problemas medioambientales que no solo son sobre, no sé, la tala de árboles, sino también sobre las personas que defienden el medio ambiente y los grupos indígenas que conviven a día con la naturaleza, ¿no? O sea, el caso de que México, Brasil y Colombia están en las listas con donde más homicidios hay a los grupos medioambientalistas. Wow, Sí no me hace sabía una eso. locura. Sí, sí, sí. Creo que este año México fue el país número 1 con
asesinatos a medioambientalistas. Y bueno, Colombia ha estado en el número 1, Brasil también ha tenido muchísimos homicidios, o sea, es una locura. Y pues en México se está construyendo el Tren Maya por parte del gobierno, que ya talaron como 500 hectáreas de solo un tramo de la línea del Tren Maya, pues ya talaron 500 hectáreas de selva. ¿AMLO hizo eso? Sí, sí, sí. Le han quitado hogar a muchísimos grupos indígenas. Está afectando todo el sistema de cenotes y aguas subterráneas en la península de Yucatán. Es una locura pensar que en 2023 pues no se está cuidando el medio ambiente. Y bueno, sabemos también que pues el cambio de gobierno en Brasil puede ser prometedor para la selva amazónica, porque Lula dice que va a implementar una política de cero deforestación. Sabemos que Sí. Bolsonaro permitió la tala de casi 45,000 kilómetros de selva, o sea, una locura. Y no sé si tú estás familiarizado con Venezuela, pero en Venezuela, o sea, obvio si estás familiarizado, pero no sé si estás familiarizado con lo que está pasando en la zona del Arco de Orinoco, donde la minería, pues es una zona en Venezuela muy minera. Sí. Creo que está pegada al Amazonas. Creo que sí, ¿no? La zona del Orinoco, bueno, no sé. Exacto, sí. Creo que No, está no, no, pegada. el Orinoco. Ay, Dios mío, me voy a quedar. Sí, creo que sí, sí, sí. Pero creo que está pegada al Amazonas, hay muchos recursos naturales y sobre todo en cuanto a la minería, y pues el gobierno venezolano está permitiendo que se siga explotando muchísimo esa zona y además no solo hay daños medioambientales, sino que también se han registrado violaciones a derechos humanos, a derechos laborales, incluso sexuales, porque hay violaciones y hay presencia de grupos criminales en esa zona. Entonces, todo el tema medioambiental en Latinoamérica es una locura. Es una locura. Sí, sí, bueno, yo ya a este punto yo puedo esperar lo que sea de Latinoamérica. A mí me da igual, o no me da igual, pero no me sorprendería que literalmente cualquier país de Latinoamérica sucediera una barbaridad como lo que me estás comentando. O sea, en cualquiera, tanto en Sí. Colombia como en México, como en Venezuela, como en donde me digas. Porque precisamente, como ya habíamos comentado, no hay un... No, vamos a ver si vieron el último episodio, no hay un estado de derecho y ni un estado legal bastante Rígido. bastante rígido. Los contrapesos de poder obviamente no están equilibrados y bueno, el nivel de corrupción y el nivel de... Sí, como que todo está un poco de siempre, ¿no? O sea, obviamente en ese episodio de Latinoamérica que hicimos el episodio 4, le explicamos un poco, ¿no? De cómo está el panorama ahora de Latinoamérica. Vemos ahorita una ola de gobiernos de izquierda bastante grande en Latinoamérica. En las últimas elecciones prácticamente ha ganado, no me acuerdo, creo que en Ecuador es un gobierno de derechas, ¿no? En Ecuador. Sí, el de Guillermo Lazo. Lazo. También en Uruguay creo que ahorita hay un gobierno de derechas también. Clau. Exactamente. Pou, perdón, algo así. La Clau, La yo te voy a decir Clau no, la Clau no. no, la Clau es La del Clau. populista. La Clau, Pou, yo creo. Bueno, sí. Entonces, bueno, es como que la oportunidad ahora que tiene la izquierda en dar rédito de lo que quieren hacer ahora con el continente latinoamericano, sea implicarse más en políticas medioambientales o en una agenda un poco más progresista. Bueno, prácticamente todos los gobiernos tienen entre 2 o 4 años para poder hacer algún tipo de acciones en pro de eso y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? En los próximos comicios electorales latinoamericanos en cada uno de los países, que obviamente también les haremos seguimiento. Muy bien. Entonces, bueno. Hablando de elecciones, Iñaki. Hablando de elecciones. ¿Cuáles se vienen? Yo aquí escogí 5. Ok. Escogí 5. Escogí las de Reino Unido, ¿okay? Que hay unas regiones, que hay unas regionales y locales, ¿okay? Muy bien. Hay que decir que es de gran importancia muchas veces, no solamente las elecciones parlamentarias o las elecciones generales, también las de medio término son importantes porque de alguna manera sirven para medir cómo se encuentra el panorama político actual y cómo se encuentra la intención de voto, ¿no?
Entonces, las elecciones del Reino Unido van a marcar bastante eso, en el sentido de que pueden, de alguna manera, servir para medir el apoyo que hay hacia el primer ministro Rishi Sunak del Partido Conservador. Entonces, Rishi Sunak. ¿Qué otras? No le tengo pillado eso. Entonces, bueno. Luego tenemos las parlamentarias en Polonia, que estas yo creo que son las más interesantes. Tengo 4, no 5. Tengo 4. Las de Polonia son interesantes. No se sabe exactamente qué días se van a hacer, pero bueno, van a ser entre septiembre, máximo noviembre de este año. Y bueno, obviamente las encuestas no están muy en pro del partido ultraderechista Ley y Justicia, que se llama el PiS. Sí. Y bueno, nada, hay que decir, cuando ya hablemos de política europea, que hay vamos a decir, como que hay el Frente Polaco-Húngaro de la Unión Europea, es como que la rama o la unión de partidos más de ultraderecha de la Unión Europea, y bueno, se destina prácticamente a limitar todas las propuestas sociales y progresistas que hace la Unión Europea. Entonces, bueno, la coalición de izquierdas va con bastante intención de voto en estas elecciones, por lo que este partido puede peligrar de perder el poder, y habría un torno tanto en la política europea como en la política nacional. Entonces vamos a ver qué sucede. Luego tenemos las de España. La de España. Las Españas que creo que son en diciembre, sí. Creo que son en diciembre o en noviembre, no me acuerdo muy bien. Bueno, nada. Se abre una posibilidad, no he visto las últimas encuestas, pero se abre de que haya transición, ¿no? Que haya un cambio de gobierno. Ahorita estamos en un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Te acuerdas cómo es que se llamaba en la base de datos esta de partidos políticos que nosotros veíamos en clase? El manifiesto Project We Can. Ah, sí. Es que siempre que en ciencias políticas consultamos bases de datos. Y hay una en inglés que se llama, creo que es el Manifiesto Project Database, ¿no? Que analiza los partidos políticos y su ideología. Pues hay un partido en España que se llama Unidas Podemos. Y la base de datos ponía como Yes we can o We can together, algo así. Yes we can. Y bueno, se medía prácticamente que hay dos alternativas de gobierno. Puede ser la del Partido Socialista con Podemos o una coalición entre el Partido Popular, que es de centro derecha, con Vox, que es un partido de ultraderecha populista. Entonces, bueno, nada, vamos a ver qué sucede. También van a ser muy interesantes. Las elecciones de medio término que van a haber, las elecciones municipales que van a haber ahora, van a ser muy importantes también para medir la intención de voto que hay en España. ¿Qué otro? Luego tenemos las argentinas, no sé si las quieras comentar tú un poco. ¿Las argentinas son este año? ¿2023? Son este año, sí, el 29 de octubre. Bueno, para que empiecen en 2024, ¿no? El siguiente presidente, ¿o qué? No, bro, dicen que, o sea, yo donde la saqué, que de verdad es una fuente bastante fiable, que es el orden mundial. Ajá. Dice que las generales son el 29 de octubre. Ok. Año. No sabía. Sí. Yo pensé que era después, igualmente lo vamos a volver a poner aquí nuestro sí o no. Okay. Pero creo que sí tienes razón. A ver, esas van a ser elecciones súper interesantes por lo que sucedió con la vicepresidenta, que ya lo comentamos anteriormente. Porque hay una nueva extrema derecha en Argentina con Javier Milei. Está loquísimo, loco. ¿Tú crees que sea ultraderecha o ultraliberal? No es ultraliberal porque... ¿Tú crees que no tiene una agenda progresista? No, tiene ideas y un discurso muy similar a la ultraderecha. Hay que analizarlo bien, porque a veces hay liberales que sí son liberales, pero no lo son. Entonces hay que analizar bien ese debate. Para mí, tú sí lo ves medio conservador. Sí, para mí sí es como un poquito más radical hacia la derecha conservadora. Discursos similares al trompista, a Le Pen o a Meloni, por ejemplo. Pero, no sé, hay que seguir analizando qué pasa. Por ejemplo, Vox, el partido de extrema derecha, pues le pagó a Milei y lo invitó a un mitin muy grande. Entonces, es verdad, una persona liberal no se iría para nada con Vox.
¿sabes? Sí, Son es como el agua y el aceite. O sea, Es no verdad, hace es mucho sentido. Entonces, va a ser muy interesante ver eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con los peronistas? ¿Qué va a pasar con esta ultraderecha? Y si la derecha de Macri, este centro derecha, va a tener un buen proyecto político fuerte que, bueno, que seguramente Argentina, pues, lo quiera transitar por lo que pasó con la vicepresidenta y con Alberto Fernández. No sé, va a ser muy interesante. Sí, ahora mismo está inhabilitada, es decir, creo que no puede Correcto, participar en las elecciones, ¿no? Pero exacto. bueno, yo Y creo que y rapidísimo, 2023 ya empezó con dos fenómenos muy interesantes. El motín de Brasil y la ujú, detención de Ovidio Guzmán, ¿no? a la estadounidense, ¿no? Hicieron A un la poco. estadounidense, sí, parece que ahí le copiaron, desde mi punto de vista le copiaron al Trump y a sus seguidores. Pues sabemos que en Brasilia llegaron muchísimos seguidores de la ultraderecha de Bolsonaro y tomaron la sede de los tres poderes, se metieron ahí a las oficinas a echar desmadre y luego ya también, o sea, como que se sospecha que ciertos cargos de altos funcionarios o cargos del ejército y de la policía como que estaban medio coludidos ahí con estas fuerzas, por eso los dejaron entrar y todo esto. Sí. Total que Lula ya ordenó que se agarraran a 1500 manifestantes y van a ver qué onda con ellos, ¿no? Entonces aquí lo interesante es ver si Lula va a ser capaz de limpiar estos cargos que Bolsonaro dejó en las Fuerzas Armadas, en la policía y en otros sectores públicos importantes y ver si no va a ser como un pain in the ass, como una espinita durante toda la gobernatura de Lula da Silva, ¿no? Sí. Bueno, y se murió Pelé también. Mm, es verdad, es Se murió verdad, es Pelé. verdad. Se Y, peló, vale. y bueno, también vimos algo muy importante en México y muy sorprendente fue lo de la detención de Ovidio Guzmán, que pues que es la segunda vez, o sea, en 2019 ya lo habían intentado agarrar, lo agarraron, Culiacán se puso muy agresivo y lo soltó el presidente. Y ahora lo agarraron, Culiacán se volvió a poner súper agresivo por todos los grupos criminales que hicieron desmadre, que incluso, no sé, hay videos de que se le disparó un vuelo de Aeroméxico de Sí, sí, turistas sí. y fue muy fuerte y además coincide con la actual reunión del TEMEC, que es como el tratado que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Y justo ahorita están Biden y Trudeau en México, entonces como que, no sé, es algo muy interesante en la agenda que puede marcar todo el 2023. Pero también muy triste pues, por todo lo que pasó en Culiacán. Sí, bro. Y Literalmente, algunos, literalmente, es una serie de narcos ya, bro. sí, Literal. no, eso está horrible, de verdad Sí, que está horrible. literal. Y no, y lo interesante también aquí es ver que Chance el Chapito no es uno de los narcos actualmente más importantes, pero bueno, es como, hay toda una feria ahí política muy extraña, muy interesante, también ver lo de la extradición y todo eso. Podremos hablar de esto en otros capítulos sobre el narcotráfico, pero bueno, chéquenlo porque está interesante. Y otros eventos importantes que se vienen, pues va a haber una COP28 en Emiratos Árabes Unidos, una reunión de las Naciones Unidas sobre medio ambiente. Ujú. Se viene el Mundial Femenil en Australia y Nueva Zelanda. Va a estar buenísimo. Va a ser el primero femenil con 32 equipos. Y el primer mundial que se celebra en dos confederaciones. ¿Por qué? Porque Australia está en la asiática y Nueva Zelanda creo que está en la de Confederación. Oceanía. Algo así. Entonces va a estar muy interesante. Va a estar muy, muy bueno. También se Vamos a vienen ver qué Juegos tal. Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. El Mundial de Baloncesto Varonil en Filipinas, Japón e Indonesia, la Copa Mundial de Rugby Varonil en Francia, el Mundial de Cricket, no sabía que había Mundial de Cricket, pero hay Mundial de Cricket en India, y los Juegos No, le Panamericanos, vamos a hacer seguimiento también al Mundial de Cricket. Le vamos a hacer sí, seguimiento. y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. ¿Cómo crees que le vaya a Venezuela? ¿Chance bien? ¿Chance va No, bro. la No, bro. medallista que ganó en atletismo? Ah, Esta, bueno, claro. ella es Yulimar, buenísima, Yulimar. sí. Sí, Yulimar es buena. Yulimar es buena. No, nosotros tenemos deportistas de nivel, pero bueno. No creo que Venezuela. Yo no le tengo fe a
la verdad. Yo sí. Aquí Vamos, el Venezuela. día que... El día Pues que que ganen Venezuela vaya a un algo. mundial, me lo pueden echar en cara. Que el día que Venezuela vaya a un mundial, pero yo creo que el próximo mundial Venezuela va a ir porque, bueno, van a ser muchos países. Van a ser, no sé, muchos más países que lo que se ha estado en los últimos mundiales. Entonces, bueno, tienen más posibilidades de entrar. Creo que son 36 países ahora en el mundial del 2026. Entonces, bueno, Ok. vamos a ver. Vamos a ver. Todo Pues para que muy gane. Para que gane Francia o Argentina o Brasil, bro. Pero bueno, o sea, ese es el fútbol. Muy bien. No, mentira, no, mentira. Ya vemos una igualdad más grande en el fútbol, que eso es interesante también. Sí. Entonces, A ver, bueno. ¿qué tal? Bueno, ese fue más o menos nuestro repasito del 2023. Obviamente, súper pincelada y bueno, vamos a ver qué tal. Obviamente nos vamos a ir adaptando poco a poco a este formato, que nos quedan 2 episodios grabarlos así. Correcto. Nos cuesta un poco hablar, pero bueno, ya vamos haciéndonos con el jugo. Así es. Iñaki, cuéntame qué aprendiste esta semana. ¿Tienes algo? No me digas que no aprendiste algo. Sí tengo. Ah, ok. ¿Sabías que hay una escena de una película de Sylvester Stallone? Que creo que es la de Rango, ¿sí? Sí, la de Rambo. Pues en esa película hay una escena donde se supone que están en Vietnam, la guerra y no sé qué. Resulta que esa escena no es en Vietnam, es aquí, en Acapulco. Les mintieron, pero está mejor en Acapulco. Eso te lo dijeron en el viaje, literal. Bueno, pero está bien, que aprendí Está esta semana. bien. Eso lo aprendiste esta semana. Sí. ¿Y estuviste ahí? Poquito. No, porque esa es como en plena selva. Pero no sé, interesante. ¿Tú qué aprendiste? Ok, está bueno. Bueno, realmente creo que el tuyo es más interesante. Yo aprendí que... bueno, y además un poco obvio. Un poco obvio. 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 Estoy como tú cuando dijiste en el episodio de Wikipedia. Pero un poco obvio que es que China es el origen del 66% de los juguetes que se comercializan en el mundo. Pero prácticamente de todo lo que consumimos, pues. Todos mis juguetes, bueno, menos los artesanales, ¿no? Sí, claro. ¿Tú no te das cuenta que como que todo lo que es... O sea, esto tiene sentido, pero obviamente si compras un juguete artesanal mexicano va a salir carísimo. O si compras, yo qué sé, una marca, yo qué sé, como aquí en España Nut Project, Blue Banana, o una marca que sea muy local, es carísimo. Claro, pero tiene sentido porque obviamente no viene de fuera, ni se está haciendo a grandes cantidades, pero me parece loco, igual que todo lo que es la ropa vegana, todo lo que es la comida vegana, como que cuando quieres ayudar más al comercio local, cuando quieres ayudar más al medio ambiente, es súper más caro todo. Sí, pero también O sea, porque tiene el precio real de las cosas, no explotan a nadie. No, claro. ¿No? Entonces, Claro, pero... hay que migrar a eso, al comercio local, al consumo local. Sí, a mí me gusta. Yo sigo comprando en Uniqlo, pero no sé qué tan comprometido está Uniqlo con el medio ambiente, la verdad. Yo tampoco No lo lo sé. sé. No Pero lo sé, bueno, no lo sé. acuérdense Pero bueno. de seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Siempre se me olvida hacerlo al principio. Y Mari ya hizo una interfaz toda bonita para ponerla y siempre se me olvida. Pero bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como No Seas Idiota /baja. Pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, en TikTok, que estamos subiendo cosas súper cool. Y obviamente nos pueden sintonizar todos los domingos en Spotify y en YouTube, ¿no? Pues muy bien. Bueno, Iñaki, te voy a dejar que vayas a la playa. Yo ahorita tengo partidito de pádel. Vamos a ver si gano. Pues voy a poner aquí si gané o no. Aquí está ya. Bueno, nada. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos delay, por eso no lo decimos en el último. Hasta luego. Chao. Chao.